Hola, ¿qué tal? Espero estén bien. Vamos a iniciar con esta clase. Seguimos con los modos discursivos. Ahora vamos a ver lo que es el modo de descripción y de narración. Es continuidad de la clase anterior que tuvimos con los modos discursivos de exposición y argumentación. Voy a compartirles pantalla. Bien. Para fines de nuestra materia, vamos a ver en esta sesión, va a ser una sesión muy práctica, muy sencilla, pero con mucho por aprender para poder llevarlo a cabo. Los modos de discursivos, en el caso de la descripción, estaremos comentando el concepto, los recursos, el género y la redacción. Y el 4.2, la narración. De igual forma aprenderemos conceptos, recursos, géneros y redacción. Lo más importante, independientemente de estos temas, voy a dar algunos ejemplos de modos discursivos respecto a la diferencia entre descripción y narración. Bueno, son distintos modos discursivos, ¿no? Eh, este modo, algo que deben de saber, es que permite detallar las características de algo. Por eso son discursivos, ya sea un objeto, un lugar, una persona, un acontecimiento, con el objetivo de que el receptor pueda crear una imagen mental clara de lo que se describe. Es decir, en otras palabras, saberse expresar, saber describir la circunstancia, la situación o lo que sea en cualquier modo. En este caso, vamos a hablar de la descripción y de la narración. Son, digamos, dos modos distintos de poder describir. Y no solamente se trata de la descripción, no solamente es de palabra, sino también de escritura. Entonces la redacción viene siendo como el proceso de plasmar ideas en palabras de manera clara, concisa y coherente. Los recursos literarios pues, son técnicas que van a ser utilizadas para enriquecer la descripción. Mientras que los géneros textuales pues, son categorías que van a clasificar estos textos según su propósito y estructura. ¿Cómo es eso? En el modo de descripción, aquí el concepto es explicar de forma detallada pues, las características del un elemento. Ya dijimos que puede ser una circunstancia, un objeto, una persona, un lugar, etc. Eh, la redacción es el proceso de expresar ideas en palabras de manera muy comprensible y organizada. Para esta cuestión de redacción, debes de contemplar una planificación, una textualización y una revisión. Es decir, ¿qué vas a escribir en la planeación? En la textualización es como el contexto, pero escribiéndolo ya escrito. Y en la revisión es volver a confirmar, a supervisar la textualización, lo que has escrito. Ah, esta parte de la redacción pues, te va a permitir la comunicación que puede ser a través de la distancia, el tiempo, y es esencial para la comunicación en cualquier ámbito. En cuestión de la redacción, para el modo de descripción, para este modo descriptivo, puedes hacer una redacción académica, una redacción literaria,
una redacción comercial, periodística, etcétera. En realidad, los tipos son innumerables, siempre y cuando cumplas con eh, este concepto de descripción de forma organizada, comprensible, clara, directa. ¿Sale? El tercer característica viene siendo los recursos literarios. Aquí, en cuestión de los recursos, pues, estos recursos literarios son como técnicas que vas a utilizar para enriquecer la expresión. Es decir, la descripción es una cosa, que ese es el modo, pero el recurso literario es la forma en que lo expresas. Acuérdate que muchas veces ah, ¿cómo decir? El, el problema de cierta comunicación o el, 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 el obtener un beneficio muchas veces no es lo que se dice, sino cómo lo dices, cómo vas a expresar. A eso me refiero con el recurso literario. Entonces, esta expresión va a ser utilizado en recursos del propio léxico semántico, como la metáfora. También puede ser utilizado en el recurso de morfosintácticos, es decir, la anáfora. Te voy a poner un ejemplo. Puede ser metáfora, puede ser símil, puede ser hipérbole, puede ser personificación, entre otros. ¿Cómo se va a usar? Se va a usar permitiendo crear imágenes más vívidas, expresiones en el texto y pueden ser utilizados tanto en la narrativa como en la poesía, porque estás describiendo algo a la imaginación. A eso se refiere con los ejemplos. Eh, Te voy a poner un ejemplo. En la Biblia, en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis o en inglés Revelaciones, se mencionan ahí a cabezas perdón, a dragones de 7 cabezas o a querubines de 4 cabezas o de 4 rostros, de becerro, de persona, de águila, y el otro era si no mal recuerdo, de león. Entonces, la Biblia, en un sentido metafórico, te está describiendo ese elemento, que en este caso viene siendo el querubín o el dragón que primero mencioné. Pero no significa que literalmente exista ello, sino que te lo está describiendo para darte una idea eh, de textualización, ¿sale? Eh, con la cuarta característica es el género textuales. Aquí la clasificación de textos va a ser según su propósito de comunicación o comunicativo. ¿Cuáles son estos propósitos? Puede ser el narrativo, el descriptivo, el argumentativo que vimos la clase pasada. Ejemplos de este tipo de propósitos de comunicativo o de comunicación puede ser la narrativa misma, el describir algo, el argumentar tus ideas, el dar una instrucción de cómo se deben de hacer las cosas y qué características debe de tener este género textual. Puede ser responder a un tema con tu propio estilo, con una composición y van a brindar como que un horizonte de expectativas a la comunicación o a al mensaje que tú estás dando, vas a generar una expectativa. Esto es la característica de los géneros textuales. Van a estar a la espera.
de la esencia del mensaje que estás dando. En todo esto, jóvenes, para que tú llegues a realizar, a lo mejor no propiamente el que cuando tú estés leyendo o escribiendo, no propiamente vas a descubrir la descripción, la redacción, los recursos literarios y los géneros textuales, pero sí lo vas a poder hacer bien, incluso de forma inconsciente, siempre y cuando tú tengas un léxico amplio, es decir, un conocimiento de palabras, letras, puntuaciones, gramática, este, signos de puntuación. eh, Ahí es donde le vas a dar enriquecimiento al modo, en este caso es de la descripción. Bueno, más adelante vamos a pasar a unos, o de una vez les voy a decir unos ejemplos de esto. Eh, a ver, vamos a ver, un género descriptivo, un modo, perdón, descriptivo, pudiera ser eh, discursivo. Vamos a ver, explicación, acción, descriptivo, demostración. Mm, a ver, voy a dejar de compartir para mostrarte un ejemplo. Voy a poner mm, mm, por ejemplo, la antigua lámpara de latón pulido emitía una luz cálida y parpadeante. Tan solo en ese renglón estoy diciendo tres frases en un renglón y cada una es descriptiva. ¿Qué es antigua? La lámpara. ¿De qué es la lámpara? De aceite. Esa es una idea. La otra idea, ¿cómo es, eh, cómo más es la lámpara? De latón pulido. ¿Qué hace la lámpara? ¿Qué tipo de luz? Emitía una luz cálida y parpadeante. Continúo con la descripción. Su base adornaba con motivos florales. Se asentaba sobre una mesa de madera obscura, testigo de innumerables historias. Esa fue una descripción de un objeto. Estaba en modo descriptivo de forma de un recurso literario o de un género textual narrativo, a un evento, por ejemplo. La tormenta llegó de repente con rayos que iluminaban el cielo y truenos que retumbaban como tambores. La lluvia caía a cántaros, transformando las calles en ríos temporales. ¿Qué evento está describiendo? Una tormenta, una lluvia. Eh, la descripción de los truenos que sonaban como tambores. Boom, boom. Eh, una lluvia caía a cántaros. ¿A qué se refieren los cántaros? A demasiados recipientes aventando agua. Que ligeramente no, transformando las calles en ríos temporales. O sea, ¿cómo vas ahí? Fíjense,
el recurso literario narrativo, pero haciendo alusión a la metáfora. ¿Cómo una calle se va a convertir en un río? Pues no es que se convierta, es que se parece que hay un río. ¿Cómo? Pues con tanta agua, oculta la misma calle, el mismo material. O puede verse como si la calle fueran rocas de río y encima pues que hay el propio río, la propia agua. Bien, vamos a continuar. Voy a compartir nuevamente pantalla. Aquí en este modo de descripción, en resumen, va a ser un recurso para dar detalles. La redacción o las palabras que tú plasmes de esos detalles, eh, los van a ser eh, con recursos literarios que van a enriquecer la descripción. Y la misma descripción también vas a utilizar los géneros textuales para clasificar los textos en función de su propósito. Es decir, vas a mostrar un género textual de acuerdo al propósito, como los ejemplos que yo te mencioné. Era una descripción, el último fue de un evento y el primer ejemplo fue la descripción de un objeto. No vas a dar un género textual incoherente. El segundo modo es el de narración. Estos modos discursivos son muy socorridos, son muy utilizados. Vamos a ver el concepto de narración, primeramente. Eh, la narración es la forma de contar una historia. Eso siempre lo hemos sabido, ¿no? Bueno, desde que lo hemos aprendido. Ahora, esta narración puede o no ser real. Si no es real, pues es imaginaria, a través de la presentación de hechos y sucesos relacionados de la misma narración en la historia que estamos narrando. Otro concepto es que implica la presencia de un narrador, no necesariamente el protagonista de la historia, puede ser una tercera persona que lo esté contando en tercera persona, valga la redundancia. Puede ser una voz que cuenta la historia desde un punto de vista específico. El punto de vista puede ser desde la tercera persona, desde primera persona, que en sí misma lo esté recordando y narrando, o en segunda persona, que haya vivido con la persona que esté viviendo los hechos. Otro concepto es que la narración se va a desarrollar en un tiempo y espacio determinado y pues puede incluir personajes reales o ficticios, como lo habíamos mencionado. También la trama de la narración, cual sea, va a ser la secuencia de acciones y eventos que conforman la historia. Muchas veces la narración se puede perder en este orden de ideas de las secuencias. A lo mejor el final, a lo mejor el inicio puede ser el final de la historia, pero siempre y cuando haya dentro de la narración, haya una secuencia de acciones congruentes que nos lleven al fin inicial, por así decirlo, o simplemente de principio a fin. Este género, haciendo pausa un momento al concepto de narración, este género discursivo implica contar con una historia siempre. Se utiliza una variedad también de recursos narrativos para enriquecer el relato y pues puedas crear efectos en el lector. Efectos como de sorpresa, de tristeza, de conmoción, de asombro, ¿sale? Estos géneros narrativos incluyen
Puedes hacerlos en cuentos, en novelas, leyendas, mitos, entre otros. Ahora, la narración requiere la construcción de una trama coherente, lo que te decía con el concepto hace poco. Este uso adecuado de la voz narrativa también es muy importante, junto con la incorporación de descripciones y diálogos. La voz es muy importante. El que la voz mencione el énfasis de una sorpresa, de un diálogo, de una frase, según la historia, es muy, muy importante. Si a la voz no, no carece, más bien, si la voz de la narración carece de expresiones, de énfasis, entonces no viene siendo una narración, simplemente es una lectura, simplemente es una descripción, tal cual, se vuelve fría, se vuelve una descripción, pero sin ser descriptiva, porque no estás detallando. Entonces hay que hacerlo correcto, ¿bien? Ahora, ¿qué recursos narrativos? El segundo punto. ¿Qué recursos narrativos implica lo que es la narración? Diálogo. El diálogo de los personajes puede ser de estilo directo, indirecto o libre. La descripción. ¿De qué? Del detalle de los lugares, de los propios personajes o de situaciones para crear imágenes en la mente. El flashback. El flashback es un retorno a eventos pasados para explicar o contextualizar la trama. El ejemplo que te ponía de que la historia pudiera empezar desde el final. Ese viene siendo un flashback. El elipsis. El elipsis son omisión de información para crear tensión o misterio. Esto es muy socorrido porque estás con una expectativa muy, muy alta. No siempre se debe de abusar del elipsis. A pesar de ser interesante y muy útil, no es bueno abusar, como en todo. Suspense es la creación de expectación y emoción en el lector. El- es parecido al elipsis. La trama paralela es una inclusión como de historias secundarias que enriquecen el relato. En lo que está la historia principal, pues interviene una segunda historia o sí, pues una otra historia para reforzar o complementar la principal. En cuanto a géneros narrativos, tenemos el cuento, la novela, la leyenda, el mito, la fábula, la crónica, la epopeya. Ah, ahora aquí, como se trata de un modo de narración, sí te voy a mencionar las características de estos géneros narrativos. Presta mucha atención. En el caso del cuento, es un relato breve de ficción con pocos personajes y una trama concisa. Es un cuento. Los cuentos regularmente su público objetivo son el infante. Entonces, ellos no van a estar mucho tiempo esperando la conclusión o el final. A este tipo de público hay que atenderlos rápido. Entonces por eso es breve el cuento y la trama es concisa, no es tan compleja. Todo lo contrario a la novela. La novela es un relato extenso de ficción con una trama compleja en donde puedes ahí involucrar. Compleja es cuando ya intervienen más de dos factores emocionales. Aquí le puedes agregar a la trama drama. También hay muchos personajes en la novela, incluso personajes de participación corta, pero innumerables de este tipo de personajes. No necesariamente tiene que durar toda la novela cada personaje. Y sobre todo también tiene en la novela diferentes escenarios. Ahora la leyenda. En la leyenda es un relato tradicional que transmite conocimientos históricos o culturales. La leyenda puede ser
un relato tradicional va a depender pues de la cultura, va a depender de una nación, va a depender de un país, va a depender de un tiempo. En cuestión del mito, el mito es un relato que se considera sagrado porque explica el origen como del mundo o de fenómenos naturales. Esa es una de las características principales del mito. Ahora la fábula. La fábula es un relato muy corto, más corto que el cuento, y siempre la fábula va a enseñar una moraleja de aprendizaje. Generalmente es protagonizado por animales. Sus personajes son de animales regularmente en la fábula. Con la crónica, el relato de acontecimientos son reales y a menudo con fines informativos, como deportes. Y por último, la epopeya. La epopeya es un relato largo, pero heroico, que celebra las hazañas de un héroe o de un pueblo. Esa es su característica principal de la epopeya. Y por último, menciono la redacción de la narración. Aquí vamos a tener cinco, seis tipos de redacción. El primero es la organización de la trama. Debes de tener un principio, un desarrollo y un final en la lógica de eventos. El segundo es el uso de la voz narrativa. Debe de ser coherente con la historia, con el punto de vista que adopta. Eh, eso es súper importante, ¿eh? El tercero es la creación de personajes. Aquí los personajes deben de ser creíbles y relevantes pues, para la historia. El cuarto es la descripción de lugares y situaciones. Los detalles deben de ser adecuados para la historia y pues para crear imágenes en la mente del lector, como una noche oscura, como el lugar del país que se encontraba en el contexto nacional. Te lo dije en forma genérica. No vas a poner a un mariachi, por decir algo, eh, en el aeropuerto de China. ¿Sale? Y el uso de recursos narrativos. Bueno, el penúltimo. El uso de recursos narrativos es importante. Deben de ser utilizados de manera adecuada para enriquecer la historia, crear efectos en el lector. Esto ya te lo había mencionado. Y por último, el estilo y lenguaje. El estilo de la narración debe de ser también coherente con el tipo de historia que cuenta. En conclusión, en este modo de narración es una forma de comunicación muy rica y versátil. Puede ser utilizada para transmitir grandes ideas y pues también emociones. Voy a dejar de compartir. Eh, Fue breve, como pueden ver, pero si lo materializamos estos modos discursivos, se vuelven prácticos, se vuelven cosas que ya hemos hecho desde nuestra infancia, con los cuentos, con las fábulas, y poco a poco vamos adoptando distintos tipos de lectura o de literatura, y es ahí donde conocemos el resto, las novelas, las crónicas, etcétera. Entonces, eso sería todo. Fue muy sencillo. Ya puesto en práctica, es totalmente diferente. Pues que tengan buen día y muchas gracias.